La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, Letras Mixtas. Literatura es el eje vertebrador que siempre lleva consigo este programa de letras, muchas letras. Cuando uno va a entrevistar a una compañera que se dedica a entrevistar a su vez, tiene uno ahí como un doble hándicap. Pero en este caso es mi amiga, entonces yo creo que me lo va a permitir casi todo. Tengo conmigo a Ana Medina con su nuevo libro El pez de barro. Ana, bienvenida, un placer. Bien hallado, siempre un gustazo estar contigo aquí en Letras Mixtas. Sí, es un gustazo porque casi hemos hecho otra entrevista antes, hablando de récord antes de grabarla, porque tenemos muchas cosas siempre en común que ponernos sobre la palestra, ¿no? El pez de barro, escrito a la limón con Antonio Sánchez Reina. ¿Por qué a la limón? Un libro a la limón, con ¿verdad? Lo que tú eres capaz de escribir una enciclopedia tú sola. Mira, ha sido un proyecto súper bonito, Quintero, de verdad, precioso, precioso, y surgió de un encuentro casual en el que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, nos subimos en un autobús y nos encontramos después de la pandemia y nos compartimos lo que nos gustaba escribir a los dos. Él es más investigador de historia, yo soy más poeta, como tú sabes, más lírica. Y ninguno de los dos nos veíamos como, yo me gustaría hacer esto, pero no me veo capaz, venga, pues yo te ayudo, tal, vamos a hacerlo juntos. Y entonces así arrancamos. La literatura, tú sabes que es algo muy solitario. Muy solitario. Y de pronto cuando empiezas a compartirlo con alguien en el que tus horas bajas tira de ti, en el que compartes, oye, esta idea, no, pues a mí se me ha ocurrido esta otra, pero espérate que esta enlaza perfectamente con... Entonces, colaborativamente la literatura es un gustazo también. Sí. Ha sido una cosa muy bonita que hemos compartido y que pues ahora vemos la luz, este libro, El pez de barro, con mucho entusiasmo, pero habiendo disfrutado mucho de cada paso del camino y de lo que esperemos que quede por venir. Está editada en El Mensajero. Exactamente, Mensajero del Grupo Loyola. Lo podéis comprar en cualquier librería de la ciudad de Málaga y lo podéis comprar online, y lo podéis comprar con todos los formatos digitales que podemos tener acceso hoy en día a la literatura. El pez de barro, ¿por qué? ¿Y quién nos dice que es el momento de que saliera ahora el pez de barro? Porque tú tendrás un discurso detrás de tu pez de barro seguro en tu cabeza. Bueno, el pez de barro porque... se sitúa en la Málaga romana de principios del siglo IV después de Cristo, en una Málaga que está en transición, ¿no? En un cambio de época, podríamos decir, de alguna manera, como podemos estar viviendo ahora también, ¿no? Cuando las cosas pasadas ya no nos sirven, cuando las cosas van muy rápido y de pronto el mundo parece que no es el que conocíamos hace una década, pues yo creo que algo así vivieron los protagonistas de la historia, ¿no? Que contamos. Y el pez era el símbolo que utilizaban los cristianos cuando estaban perseguidos, cuando no podían manifestarse con... Piscis. Exactamente. Entonces era un acrónimo que hablaba del nombre de Jesús, ¿no? Entonces ellos utilizaban ese símbolo para saber comunicarse y decir, somos de lo mismo. De hecho, ¿no? Se le llama la era Piscis la era del cristianismo. Entonces, claro, el pez viene por ahí, por ese mensaje de clandestinidad que tuvieron que vivir en esa época. Fue la última persecución del Imperio Romano, pero fue una de las más duras. Claro. Y aquí en Málaga pues se vivió, también tuvo sus consecuencias. Y barro porque, de alguna manera, lo que hemos querido contar aquí no es una historia de santos, de superhéroes, de personas que fueron capaces de superar la adversidad y de dar un testimonio que ha perdurado durante siglos, que es todo eso también, sino que es una historia de barro, es decir, un relato de lo imperfecto. Es gente como tú y como yo, con nuestras meteduras de pata, con nuestro genio, con nuestra mala idea, con nuestras equivocaciones, con nuestras pasiones y nuestras también nuestros defectos, hechos de barro. Y en ese barro, sin embargo, pues surge esa heroicidad en un momento dado, surge esa vida sublime que hace que personas que vivieron en el siglo 303 hoy en día sigamos sabiendo que se llamaban Ciriaco y que se llamaban Paula. Ciriaco y Paula, ya nos da pista de lo que estamos hablando. Y perdóname que hace la broma, no lo puedo evitar cuando he dicho gente como tú y como yo. Gente como tú y como yo somos pocos, ¿eh? Bueno, hay mucho de común, ¿no? Yo creo. Como nosotros pocos. Sí, hombre.
tendrán en común cosas, pero gente como te coño, somos pocos. Pero seguro que cuando leas la novela vas a encontrar cosas que tú digas, pues mira, esto lo tengo yo también, ¿no? En este Claro. personaje, en este otro. Hemos querido que fueran personas reales, que Sí, no no, y fueran... además yo el concepto de identitario me resulta atractivo a la hora de la literatura y de la creación general, porque lo identitario se eleva en muchas circunstancias cuando estás fuera de la ciudad, cuando hablas de gustos en común, de personas que no has conocido nunca, pero sin embargo pones en una conversación una palabra y dices, ah, esto es por el hecho identitario de donde pertenece, porque es algo que de alguna forma nos llega, ¿no? Claro. De generación en generación, ¿no? Claro, nosotros es verdad que Málaga es una novela muy coral, aunque tiene esos dos protagonistas, Ciriaco y Paula, que son patronos de nuestra ciudad. Es una novela muy coral en la que participan muchos personajes, porque es verdad que nosotros considerábamos, como nos pasa, ¿no?, a cualquiera de nosotros, que cuando tú vives tu vida no la vives solitariamente, la vives en comunicación con otros, en relación con otros, y esas relaciones, sobre todo las relaciones de calidad, te ayudan, ¿no? Esa red de afectos de alguna manera configuran también tu identidad. Entonces Claro. creemos que ellos fueron pues lo que fueron porque hubo mucha gente que también les acompañó a ser lo que eran, a decidir en un momento dado un camino o el otro, a vivir las cosas de una manera o de otra. Entonces en ese sentido es una novela muy coral y también una novela que tiene un personaje que emerge por encima de todos esos, que es Málaga. Málaga, el lector la va a ver de otra manera. Conocemos mucho la Málaga musulmana, conocemos incluso mucho la Málaga judía, pero conocemos muy poco la Málaga romana, el teatro romano, pero poco más. Y hay muchos sitios en Málaga donde están presentes esos lugares y hemos querido que estuvieran reflejados en la novela, que los escenarios de la novela fueran sitios donde efectivamente hoy en día siguen existiendo esos hallazgos arqueológicos que pueden ser visitados o que van a poder ser visitados en breve, como por ejemplo el Museo Thyssen, la villa romana que tiene debajo, las piletas de Garum del Rectorado de Málaga, El Museo Picasso. el Museo Picasso, Sí. la Villa Antíopa en Rincón de la Victoria, que la podemos visitar desde hace muy poquito. Bueno, Lo del Rincón de la Victoria es muy interesante. muy interesante. Y todas esas cosas que el malagueño conoce de referencias, ahí las va a ver situadas, e incluso hemos añadido un mapa al final para Qué que el bien. malagueño pueda decir, ah, pues mira, aquí es donde sucede esto, y esto estaba aquí, donde yo estoy visitando ahora la aduana, pues aquí resulta que estaba el foro romano y que estaban los templos a Júpiter, a Marte, y pues es algo bonito, ¿no? Que Málaga sea un personaje. Y condiciona también, como tú bien decías antes, nuestra manera de ser. Total. El mar, el ser una ciudad tan cosmopolita, donde llegan y vienen y van tantas personas, pues ellos también tenían eso, porque Málaga era una potencia en la exportación del garum. Aquí se elaboraba esa salsa que yo creo que si la probáramos hoy no nos gustaría nada, pero a ellos les pirraba y se exportaba desde aquí hasta los lugares más recónditos, ¿no?, del imperio, y era una potencia exportadora de garum y condicionaba de alguna manera la forma de ser de esa comunidad incipiente. Sí, la Malaca con K de Fenicia es algo en lo que tenemos que bucear y desde luego presumir, porque no somos más que el fruto de todo aquello que fueron. Claro, Entonces claro. esto es muy interesante y es un ámbito muy novelero, muy novelesco, sin ninguna duda. Sí, te metes en el, ¿no?, en el mundo romano, te sumerges en cómo vivían, en cómo vestían, en cómo se comunicaban, en cómo se divertían o qué les daba miedo, y de pronto te encuentras en un mundo fascinante que nos ha servido muchísimo, que hemos disfrutado y que ahora ya que estamos metidos en jaleo, yo creo que nos puede dar para mucho. Ah, va a haber más novelas. Sí, bueno, a los Más protagonistas, episodios. claro, los protagonistas Los ya... pero- protagonistas son santos, los imagínate. protagonistas son santos, pero ahí hay muchas historias cruzadas que yo creo que incluso, pues a lo mejor una precuela o no sabemos lo que nos puede Mira, dar qué de bien, sí. bien, bien, Sí. bien. Bueno, tus ojos dicen que ya está eso pergeñado, pero bueno, no lo querrás contar. Es normal en el mundo editorial. Has hablado varias veces de lo de novela coral. Tú, como persona coral, que eres periodista, escritora como de novela, poeta, ¿con qué te quedas, Ana? ¿Con qué me quedo de la novela? De o con... ti. Ah, de mí, Como persona coral, también como la novela. claro. Yo creo que me quedo con escritora. Yo creo que es algo que desde... Sí, porque desde muy pequeñita
ya molestaba a los vecinos con la máquina de escribir, cuando sonaban las máquinas, cuando había máquina de escribir con eso. y sonaba. Molestan ahora a otras criaturas con otros ruidos, eso no es molestia. Y yo creo que es algo que en lo que siempre me he encontrado a gusto, me he comunicado por ese cauce y dejé durante un tiempo, fíjate tú qué tonterías hacemos en la vida, ¿no? Pero bueno, lo dejé para volver con más ganas quizás. Y creo que es el hábitat en el que más contenta me encuentro, y yo creo que también un poco en lo que puedo servir un poquito, ¿no? Si puedo servir en algo, yo creo que puedo servir en eso. Y si sirven estas palabras, ¿no?, escritas con Antonio para que llegue algo de verdad, ¿no?, de la vida y de lo que somos y de lo que tenemos sobre nuestras cabezas a alguien que lea la novela, pues ya con eso... Yo me volvía a ti como mujer coral para preguntarte, como precisamente de esa coralidad, si existe esa palabra, no me la acabo de inventar, ¿qué os ha regalado la novela? Porque a todos los que creamos, cada vez que subimos ese escaloncito, nos aporta, nos regala, tocamos ahí algunos botones que no sabíamos que tenían. ¿Qué os ha regalado la novela? ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué os ha aportado? A mí me ha aportado el quitarme a lo mejor esos miedos, ¿no?, que tenemos cuando escribimos, esto va a servir, no va a servir, esto es una tontería. ¿Cuántas historias habrán quedado sin contar? Porque de pronto en un momento dado uno dice, esto no merece la pena, ¿no?, y lo dejo ahí y se queda en un cajón, ¿no? Como hemos estado tirando el uno del otro, nos ha servido para quitarnos esos miedos, ¿no?, de esa voz que decía Van Gogh, de cuando alguien te diga, ¿no?, una voz dentro de ti te diga que no pintes, pinta. Pues nosotros esa voz tenía físico, estaba en el otro. Cuando digan que no queráis, quered, por favor. Quered y hacerlo. Vais queriendo un poquito más. Y luego, por otro lado, el adentrarnos en esa historia nuestra tan rica y el conocer a estas dos personas que son santos, pero fueron personas y nos tienen mucho que enseñar, yo creo que sí. Ciriaco y Paula, jóvenes, como muchos jóvenes que hay seguramente hoy en Málaga y que tienen mucho que decir y que no nieguen, ¿no?, que no se nieguen esos sueños y esa capacidad de decir lo que ellos sienten que tienen que aportar a este mundo. El pez de barro, antes de que nos sentáramos a hablar para grabar, Cristina, que es nuestra compañera, le voy a regalar a mi madre el libro por esto. Tú, si tuvieras que recomendar tu libro, ¿por qué lo recomendarías? Porque el pez de barro, os recuerdo que está en Mensajero editado, y podéis comprarlo en cualquier librería de la ciudad de Málaga. ¿Tú por qué me recomendarías a mí el libro, por ejemplo? Pues yo te lo recomendaría porque creo que es una novela muy fácil de leer, te atrapa a través de sus personajes, como muy poliédrico, ese reparto coral, y porque habla de cosas que te van a ayudar en tu vida, te van a ayudar a desenvolverte en tu vida y a encontrar el sentido auténtico. Seas creyente, no seas creyente, te guste la novela histórica, no te guste, te encuentres en un momento de tu vida o en otro, seas hombre o mujer, es que te va a venir bien. Yo creo que es una novela que está hecha para llegar a mucha gente y para decir muchas cosas que luego van a servir a la vida. Hoy precisamente una lectora nos decía, la he estado releyendo por segunda vez, pensaba que me la iba a beber muy rápido, dice, y al revés, he ido como gustándola poquito a poco porque veía que cada capítulo me tenía que como que reflexionarlo a gusto y llevarlo luego un poquito a la realidad, ¿no? Y pues es un orgullo, la verdad, una alegría. Pues muy bien. Me alegro un montón de que estemos charlando. El tiempo, como sabes, en estas cosas pasa muy rápido y ha sido un verdadero honor que me hayas traído el pez de barro, casi recién hecho. Y enhorabuena también a Antonio. Desde aquí disculparme con Antonio porque por el formato que hacemos este programa solamente puedo tener a un entrevistado, pero obviamente lo ha escrito Antonio Sánchez Reina y Ana Medina, aunque mi amiga es Ana y yo la quiero a ella. Y recordaros que lo podéis comprar en cualquier librería de la ciudad. Ana, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti. Te seguimos siempre mucho y te seguiremos más en todas las cosas que hagas. Hazlas con tanta alegría como regalan tus ojos, así que hagámoslo así siempre, que nos va a salir bonito seguro. Muchas gracias. Un placer. Amigos, nos vemos como siempre aquí en Letras Mixtas con nuestro rato de cultura desde la librería Luce, no lo olvidemos. Chao, gracias.